Bueno, hola a todos, estamos aquí con José y Cristian. Justo después de un buen tiempo de descanso, tuvimos una semana de descanso del podcast, hicimos Unleash la semana pasada, y vamos a hablar hoy un poco de la parte de cultura en la organización o en el negocio, específicamente de CrossFit, y cómo afecta también, para meter un poco de la parte ahí competitiva y de atletas y de Deporte. y del deporte también. Vamos a meter cómo es que afecta la cultura organizacional el hecho de tener un grupo de atletas que compiten, competidores, ¿verdad? Cuáles son los pros y los contras en base a lo que nosotros hemos experimentado, y para que pueda generar un poco de valor, y tal vez las personas que tienen gimnasios decidir sobre si implementar un grupo competitivo o no, dependiendo de la visión o los objetivos del trabajo, entonces, del negocio. Entonces, ¿qué es? Íbamos a empezar con la cultura. ¿Qué era lo que hablábamos atrás de la cámara? ¿Cómo entonces se empieza a crear una cultura para un negocio de CrossFit, ¿verdad? No de una... o qué es lo que hemos visto que sucede en los negocios que implementan o ponen un gimnasio de CrossFit. ¿Cómo se empieza a dar esa cultura? Que de hecho lo vimos al inicio, que al inicio era muy espontáneo y casual. ¿Y por qué y cómo fue que empezamos a trabajar un poco en el tema de creación de cultura, ¿verdad? Entonces, solo para que ese es un poco el inicio y quién aporta un poco esto. Sí, yo creo que lo que estábamos hablando justo también antes de empezar el podcast es eso, ¿verdad? Que el negocio de CrossFit generalmente empieza por personas que son muy apasionadas por el deporte, que es más eso lo que los lleva a poner al gimnasio, no tanto el tema empresarial o negocio. Entonces, todos creo que somos culpables de eso, pero el inicio así fue, incluso con nosotros, la pasión del deporte fue lo que nos llevó a iniciar el negocio, pero creo que depende mucho de qué tanto vos querés profesionalizar tu empresa, las reglas, cultura, visión, valores, etcétera, que vas a trasladar hacia la gente. Y CrossFit, siendo así tan pasional, es difícil a veces el subirse al barco del negocio y empezar a poner cultura, reglas, estándares, etcétera. Sí, yo añadiendo a eso, que estoy totalmente de acuerdo, creo que, digamos, de la parte de formalizar el negocio en todos sus pilares, creo que es donde, digamos, ya cuando tenés bien pensado tu visión, a dónde querés llegar, cómo querés hacerlo y demás, y ya no es, entre comillas, un juego, un hobby, donde lo empiezas a formalizar. Creo que ahí es donde entra bien ese rol de la cultura interna, tanto, digamos, de la parte a nivel staff, ¿verdad? Que creo que de ahí puede progresar la cultura al resto de los asistentes del gimnasio, como la misma ambiente y reglas y cultura que hay dentro de cómo se vive del día a día del gimnasio, que también puede haber cosas muy espontáneas. Sí. Que van saliendo, y creo que no miento cuando digo que un día es muy diferente al otro, y no digamos un año muy diferente al otro, pues, ¿verdad? Con el tipo de gente que viene, sus necesidades y todo, pero como entender eso y cómo ellos se logran acoplar a lo que tenemos nosotros como visión y misión, pues, ¿verdad? Creo que dentro de todo, aunque lo hagas empresa y todo, siempre está ese lado casual, ¿verdad? O sea, por más que lo querrás volver empresas, por el tipo de negocio que es de relaciones, más que nada, y es un servicio que ofreces, siempre hay una parte que se mantiene bastante como amigable, casual, etcétera. Sí, yo creo que eso lo hace que sea genuino también, y eso está bien. Yo creo que entonces podemos decir que la cultura es cómo se dan las relaciones adentro, cómo se da el desempeño, cuáles son los estándares, cómo es la comunicación interna, cómo es el ambiente, tal vez emocional o incluso empresarial, a la hora de tener que cada quien hacer su labor, su tarea. Y realmente puede decirse que también la cultura puede llevar un tipo de estándar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera del comportamiento y lenguaje dentro de las personas, tal vez? Y reglas que no están escritas, ¿verdad? Exacto, sí, tal vez hay mucha parte implícita que tal vez algunas están inscritas, pero las acciones de lo que hacemos las refuerzan para que la cultura se cree genuinamente y no solo se dé lo que se dé, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué ¿por qué hicimos esa transición? Y yo me recuerdo que cuando iniciamos fue así, ¿verdad? Un tema de que nos gusta este tema del fitness, entonces qué nave hacer el fitness, ¿verdad? Poner un gimnasio.
que nave dedicarse a estar en un gimnasio y entrenar, que era lo que nos gustaba hacer. Pero eso sí, teníamos como que siempre, yo recuerdo tener siempre, y creo que lo comparte José, esa noción de querer hacer algo por la gente, ¿verdad? Yo sí tengo muy claro que era, porque eso fue nuestro essay para CrossFit, que te preguntan por qué quieres ser un affiliate. Y me acuerdo que una de las partes, cuando se hizo el essay o el ensayo, fue: queremos presentar esta metodología a la gente porque sabemos que puede transformar su forma de vivir, ¿verdad? Cuando todavía no teníamos eso como nuestra misión escrita, ¿ya? Entonces, eso era como una experiencia nuestra, ¿sabes? Sí, y tal vez una sensación de cada quien, pero nunca se habló, ¿verdad? Y entonces pusimos el negocio porque al menos en mi caso me llamaba la pasión a eso, y solo simplemente fue tirarse al agua. Más que todo se trabajó el tema de números, ¿verdad? Previo a tirarse al agua, pero no en el tema de esa visión y que hoy en día es el norte. Pero me recuerdo que era muy de hobby y nos fuimos dando cuenta poco a poco cómo habían ciertos comportamientos que sucedían en el gimnasio que empezábamos a chocar hasta nosotros socios, porque habían cosas que a uno no le gustaban, que el otro fomentaba, ¿ya? Sí, que son cosas que impiden el crecimiento de la empresa. Sí, y tal vez de esa forma muy implícita en uno solo decía: esto no nos va a llevar a lo que, por ejemplo, yo quiero que sea el gimnasio, sin que lo habláramos, porque tal vez eso era lo que yo pensaba, José tal vez pensaba otra cosa, y generaba problemas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo una época que porque no es que esté mal lo que sucedía, es simplemente que no era lo que queríamos. Y me acuerdo que estábamos, creo que en Ascens, y terminaba el entreno de sábado, y recuerdo una vez que terminó el último horario y de repente solo vemos que varios atletas fueron al carro y entran al gimnasio con hieleras llenas de chela, y como quien dice: bueno, mucho, ahora empezó lo bueno. Y en esas épocas teníamos como que los dos gimnasios, y era como súper cansado, que ya lo hablamos, porque teníamos que estar en todos los gyms, despertarse temprano, etc. Y cuando encima de todo terminaron las clases y uno quería, bueno, está bien, convivís un rato y ya vamos a cerrar, ese día se convirtió en: me tengo que quedar aquí hasta que esta madre de la tarde decía que después de tomar las chelas aquí en el box se van a ir a no sé dónde. Empezó a haber choque en ese sentido de cómo es que somos un gimnasio, pero otra vez, no está mal el que se dé, si alguien decide que así lo quieren hacer, ese tema de cultura está bien, pero a nosotros chocaba eso, ¿verdad? Entonces empezó a poco crear conflicto, y tuvimos que empezar a generar ciertas reglas o platicar, por ejemplo, tener conversaciones con los socios un poco incómodas con respecto a: así no quiero que sea el gimnasio, hasta eso no quiero llevarlo, ¿verdad? Que incluso llega a chocar incluso después con clientes, y llega a haber resistencia, porque todo se permite, hay ciertas restricciones, incluso con clientes. Se empieza a ver el conflicto. Y entonces empezó a pasar que ya con el pasar del tiempo y muchas situaciones que se dieron, ya empezamos a generar reglas, ¿verdad? Y una visión y una misión más clara. Pero sabíamos que no queríamos eso, ¿verdad? No queríamos eso, entonces empezamos a dejar por un lado si vamos a entrenar, está bien, si nos queremos ir después a algún lugar a tomar una cerveza o algo, pero que fuera ajeno, que no fuera parte de la cultura que nosotros, o los comportamientos que estábamos fomentando, y no porque tenga nada malo, sino no queríamos eso. Y así poco a poco sucedió, ese es un ejemplo que doy, pero sucedieron muchas otras cosas de comportamiento interno con la gente, clientes, etcétera, que realmente no nos gustaban, y creo que con el tiempo fuimos creando reglas y uniendo tal vez la visión más clara de decir: ahora esto, por ejemplo, si vemos un comportamiento, automáticamente los socios decimos: esto no nos gusta, ¿verdad? Este tipo de cosas no nos gusta, entonces modifiquémoslo, o creemos acciones nosotros que den al lugar que eso no sucede. Pero también podrás decir, Ricky, que entonces estas acciones que se nos presentaban también a veces eran desconocidas para nosotros, y cuando... No sabes si sí o no. No, y no solo no sabes si sí o no, sino que de repente Ricky mencionó un ejemplo, pero como lo dijo él, hay miles de ejemplos más. Pero digamos, a veces nos tocaba reaccionar ante una cosa cultural que estaba sucediendo, digamos, de la cultura de entre clientes, entre staff clientes, coach clientes,
que de repente tal vez en un momento no lo habías ni considerado. Entonces es como una reacción a algo. Por eso es lo interesante de la parte de la cultural, porque es muchísimo, es un globo muy grande. Sí, si tus valores están como alineados, aunque se te presente una nueva... Reaccionas bien. Lo sabes, Sí, lo sabes ajá. Eso es clave. Y en ese entonces no teníamos No lo eso. teníamos. Y de hecho, o sea, no es tan reciente, pero sí pasamos un buen tiempo sin valores de misión escritos y comunicados a nuestra gente, ¿verdad? Digamos que tenemos 10 años de tener el box y tal vez lo tenemos hace 5. por ahí. O sea, que pasamos la mitad del tiempo que damos, pasamos en esos... Sí. Y como te digo, reaccionando, sí con un concepto de qué nos gusta. Ajá, pero... Ajá, entonces es bien difícil a veces responder ante alguna situación que decís, esto no me llega, pero ¿cómo se lo digo a un cliente? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo al staff? ¿Cómo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces esa era Era como sin norte, o sea, sin norte, pero una lucha por buscar ese norte, ¿verdad? Porque no era como que, bueno, entonces vámonos para allá, no importa, démosle, hicimos un box chupadero, por ejemplo, pero porque luchábamos y nos resistíamos mucho a lo que no nos parecía. Entonces, clave es tener esos valores, ¿verdad? O sea, cuáles son los valores y cuál es la misión y visión del gimnasio, tenerla clara para saber a dónde ir y qué no permitir o por dónde tomar decisiones, ¿verdad? Y esto va, como decíamos, o sea, no es solo el tema del ejemplo que di, sino otro ejemplo es, había un Open, y te acuerdas que hubo una época que dijimos, mucha, tenemos tanta gente que si todos los atletas quieren hacer el Open 2 o 3 veces, repetir el workout, es imposible. Entonces pongamos la regla de que si estás dentro de competition, el programa de competición, pues tu objetivo es llegar lo más lejos posible, entonces, o calificar, entonces tenés que definitivamente volver a intentar para rankear mejor. Pero si teníamos 200 atletas que querían hacer el Open 2 veces, tuvimos que poner la regla de no hacerlo. Se me había olvidado esa regla, fíjate, y es tan importante. Pero te acuerdas que como no teníamos los valores, y dentro de esos valores estaba, como vos decís, cómo comunicar algo al cliente, ¿verdad? Sí. Dentro de nuestra cultura hoy en día ya hay ya existe cómo comunicar al cliente, el por qué sí, por qué no, las razones, cuál es la regla y cuáles son las razones, ¿verdad? Ya no solo exponer la regla y que ellos lo tomen, sino que hay una razón detrás. Sí. Y eso se explica, pero lo que sucedía antes con nuestros coaches era que como ellos tenían que dar la cara, en algunos momentos dar la cara con ciertos clientes de mira, no se puede, ¿se acuerdan que nos pasaba que lo que decían ellos es, no te van a dejar? No te van a dejar, mejor no lo hagas porque no te van a dejar. No asumían la responsabilidad de ellos decir, mira, la razón por la que no se puede es esta y no se va a poder, disculpa, pero te entiendo por qué lo querés repetir, o cuáles son las razones por las que lo querés repetir, y encontrar un punto ahí medio, sino que era no te van a dejar. Y entonces todo caía finalmente arriba, y como que estos ogros, ¿no? ¿Verdad? Y tuvimos que hablar y trabajar de eso, que fue cuando eventualmente nació el tema de, si vos no crees, o sea, el tema de la cultura, si vos no creas una cultura de forma intencional, lo que va a suceder es una cultura espontánea y muy genuina, pero que te va a llevar hacia donde tal vez el negocio no querés que vaya, y probablemente está no rentable, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que después, si querés enderezar el camino, es muy difícil. Y como lo hablábamos como también tras cámaras, es el ambiente general de CrossFit. Me refiero al conjunto de boxes de CrossFit, no solo en Guate, sino que Estados Unidos, etcétera, se vive en un ambiente muy parecido a que es muy poco, pero muy poco pensada la parte cultural, digamos, o muy poco elaborada el desarrollo de tu cultura interna, digamos. No es tan intencional. Ajá, no es tan intencional. Entonces se vive un ambiente muy relax, pero tal vez como decís vos, te lleva a un lugar donde tal vez ni sos rentable, o tal vez no querés estar, o tal vez va en contra de tus valores, pero como ya está todo ahí, es mejor estar ahí. O ya no sabes cómo hacer para darle vuelta, sí. Sí, y entonces también cualquier cliente puede entrar, pues, porque no pones qué sí es permitido y qué no, porque también eso determina qué tipo de cliente tenés. Sí. Sí, por eso mismo es que probablemente se iba a volver algo no muy rentable, ¿verdad? Porque querés a los mejores clientes, y esos mejores clientes típicamente las actitudes que quieren ver en el gimnasio o el ambiente cultural interno tiene que ser agradable para ellos, ¿me explico? Y esto es muy diversificado, llamémosle el qué le gusta a quién, pero la cosa es hacer algún ambiente que pueda permitir el acceso de los mejores clientes y te haga rentable para una
visión muy específica, ¿verdad? Y como decía José, si no sucede esto, que lo haces intencionalmente, el generar el cambio cuando te des cuenta y te dediques a hacerlo, que es necesario, es súper difícil. Y a nosotros lo que nos pasó fue que nos creamos enemigos, mucha gente se fue, perdimos clientes, todo porque empezamos a implementar las reglas que iban a hacer que el gimnasio tuviera una mejor cultura interna y por lo tanto llevarnos a una mejor probabilidad del éxito. Y lo bonito que fue para nosotros fue experimentar eso, que te encontrás con situaciones difíciles como esa, como un cliente se va y que tal vez es un cliente hasta que te llevas muy bien, etcétera, pero que vos tenés que pisar fuerte porque si no vas como con convicción, al final de cuentas no lo hiciste. Entonces, es ser como bien centrado, digamos, y estar bien enfocado de que estas son las cosas que vos querés tener en tu negocio, especialmente... Y que al inicio va a costar bastante. Y es muy difícil, la verdad es que cuando se va un cliente X con el que tenés una buena relación porque no convive con tu cultura, a veces a uno lo hace a uno tambalear también, dudar, digamos, ¿será que estoy mal? Pero si volteas a ver y tenés a 20 más caras alegres, dices, bueno, algo estamos haciendo bastante bien, pues, ¿verdad? Sí, como que el siguiente punto entonces es qué acciones, por ejemplo, hemos hecho nosotros que tengamos en la mente, porque no vamos a hablar tal vez de todas, pero que puntualmente hacemos o hemos hecho para que eso se dé de forma intencional. O sea, aparte de poner, no sé si solo son esas, aparte de poner nuestros valores claros, de poner cuáles son ciertas reglas, el reglamento interno, visión y misión, qué cosas nos han ayudado o ayudan a que esa cultura se dé de forma intencional. Yo tengo una muy clave, pero por si hay un ejemplo también que ustedes den. Yo creo que lo importante es, obviamente, lo hablábamos, pues la cultura viene de arriba, ¿verdad? O sea, viene de la cabeza hacia staff, hacia clientes, y ahí es donde se refleja qué es lo que está pasando en el box. Sí. Entonces, para mí, creo que importante es mucho la comunicación con la gente que tiene contacto con tus clientes, y en este caso es todo nuestro staff, ¿verdad? Entonces, creo que algo que hacemos nosotros religiosamente es el tema de reuniones donde se exponen casos que van sucediendo, que alguien intuye que va en contra de la cultura que ya se desarrolló, y entonces pues entre todos se llega a un acuerdo de si realmente esto no va con lo que nosotros queremos o no, sí va y se puede, ¿verdad? Pero la comunicación creo que es algo importantísimo con la gente que va a estar en contacto con el resto de clientes, que son al final de cuentas con quienes se les pega la cultura. Sí. Y sí, súper bien el tema de la comunicación, y le iba a agregar la parte tal vez antes de esa comunicación. O sea, está bien, la comunicación es la clave, pero creo que si, como vos decís, si por ejemplo los que estamos arriba no lo vivimos, no lo ejemplificamos, ¿verdad? Es más difícil que eso se venga para abajo, y esto es algo que a mí me ha tocado ir aprendiendo como un poco más difícil, porque en algún momento era, por ejemplo, habían ciertas reglas, pero a veces yo no las cumplía, ¿me explico? Y creo que nos ha pasado a todos, pero poco a poco ir entendiendo que lideras, que como que tenés que liderar desde el frente, pues, ¿verdad? Vos haciendo esas mismas cosas. Y en algún momento hablábamos de que prácticamente todo lo que alguna vez hemos tenido que hacer o los coaches han tenido que hacer, nosotros ya hemos pasado por ahí, todo, ¿verdad? Y ya sea programar, dar clases, limpiar, pintar, ordenar, armar, cobrar, atender. prácticamente todo lo hemos hecho. Pero es algo bien difícil porque muchas veces cuando estás tal vez en la cabeza con muchas cosas que atender, hay ciertas cosas, se te van cosas, ¿verdad? Y entonces es alinearse a eso para que entonces puedan percibir los que están debajo de tu cadena, llamémosle bueno, esto es válido, esto es parte de la cultura porque se hace arriba, ¿verdad? Yo creo que algo porque sí es súper difícil caminar en la línea recta todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y no fallar. O sea, creo que eso también tiene que ver con el tema de la cultura, que no es como que se busque la perfección, que no puedes, o sea, si un día fallaste en algo, que cómo vas posible, pues, vas a hacer tolerancia, sino que la cultura también tiene que ver con eso de que, bueno, por eso somos accountable, y es uno de nuestros valores, ser
¿cómo se dice en español? Accountable. Responsables el uno con el otro, tal vez, pero... Sí, es una donde si yo fallo, yo tengo el derecho a que vos tenés el derecho a venir a decirme, pues estás fallando en esto y lo voy a aceptar y lo voy a mejorar, pues. Pero si ya está la cultura y se vive eso, todos van a estar caminando, aunque a veces fallen, sabiendo que se puede, pero que todos estamos buscando reajustarnos o encarrilarnos si fuera el fallo. Pues una de esas frases o líneas que me gusta decir, pero que también aplicar y vivimos acá es: todos tienen la oportunidad, o mejor dicho, el permiso de fallar, pero no de no aprender. Y con eso entonces realmente creas una parte de cultura. Si vos reforzás eso, cuando alguien falle y tiene que aprender, o si vuelve a fallar, pues entonces llegas y realmente es donde ya escala un poco esa llamada de atención, llamémosle. Pero voy a que, por ejemplo, nos pasa, porque decía lo de las expectativas. Cuando reclutamos interns y cuando hay prospectos, mencionamos todos nuestros valores, hablamos un poco de la cultura interna, que por ejemplo el feedback, ¿verdad? Nosotros queremos feedback, nos gusta el feedback, es incómodo, pero es necesario. Entonces, que por ejemplo cuando a alguien se le da feedback, que no sienta me están atacando, sino tenemos una cultura donde podemos decir estas cosas. Pero cuando alguien viene nuevo y recibe su primer feedback, está súper incómodo recibiéndolo, porque la cultura externa no es así. Aquí a alguien le das una retroalimentación, es poca gente que te baja la cabeza y te dice gracias, lo voy a tomar en cuenta y ya, no pasa nada, no es personal. Y también tiene que ver con que la razón por la que estás dando el feedback no es también crítica, pues, o sea, sí. Porque hay muchas veces que hay feedback en la cultura de afuera, pero que es el afán de criticar, ¿verdad? Sí. Y iba a la parte de la puntualidad. Entonces nosotros las clases empiezan en punto, en 5:02, ¿verdad? Y empieza el intern y está llegando todavía a su fase de solo shadowing, está a la par del coach. Y nos ha pasado muchas veces que desde el primer día que la persona viene a su primera clase de shadowing, viene 10 minutos tarde. El coach ya empezó y no ha venido el intern, ¿verdad? Y desde ahí se le dice: esto no es aquí así, ¿verdad? Que es un tema de macrocultura, llamémoslo afuera, todo es tarde, ¿verdad? Y empieza la batalla de ese ingreso a la nueva cultura, que lo que decía José en algún momento era: estamos queriendo fomentar una cultura acá tan, llamémosle, diferente a la que está allá afuera, que es mejor, te diría, ¿verdad? Con la intención de que sea mejor la cultura afuera, para que toda nuestra gente, staff y atletas, pueden influir en la cultura afuera, que es tus palabras, pues, ¿verdad? Y el tema de lo que estaba hablando es que las expectativas es que se dice, pero las tenés que hacer valer. Si no, te convertís en aquellos que tienen sus valores, su visión, su misión, como en AU te lo decían, y ahí está, pero nadie la está viviendo, nadie se lo sabe, y no lo reforzás, entonces es paja, ¿verdad? Entonces no va a suceder el cambio cultural. Y eso es el tema, ese es el punto que quería llegar. Y algo que, o sea, ahorita estamos hablando de todo esto y se ve todo bonito, romántico y puchica, que ahí está la plantilla, la receta del éxito, pero no es nada así, no es nada ni cómodo, ni fácil, ni te garantiza también que todo va a salir bien siempre, pues. Sí, hay mucho roce de relaciones. Y la razón es que son relaciones interpersonales, entonces, como ese dicho de relationships are like a walk in the park. Jurassic Park. Entonces, y es por eso, ¿verdad? Que hay mucho desgaste emocional. Si vos vas a estar liderando una cultura de ese tipo, número uno, te sirve el reclutar a la gente que tiene valores alineados a los tuyos o de la empresa, ¿verdad? Y va a ser más fácil corregir y etcétera. Pero de todos modos, hay un roce y desgaste emocional que se da naturalmente, ¿verdad? Yo creo que es necesario, fíjate, porque lo que hablábamos ahorita, así también, ¿verdad? Que tenemos mucha influencia de cosas que suceden afuera de nuestras instalaciones, de nuestro territorio, llamémosle, ¿verdad? De nuestro espacio y donde queremos nosotros influir. Y las cosas de afuera son tan influyentes también, ¿verdad? O sea, esa cultura macro es bien influyente, es muy influyente. En Guatemala es súper influyente. Y pues, eso te pasa la mayor parte del tiempo, pues. Todo el tiempo pasa afuera, ¿verdad? Una hora box. Por eso es que yo siempre he dicho que la hora de la gente en el box
debería ser su mejor hora, en donde crecen como personas, en donde tienen donde la pasan bien, tienen sus amigos, donde se despejan de sus problemas que traen desde la casa o del trabajo o de donde sea. Es súper importante. Y esa también es parte, creo yo, de la cultura, pues, ¿verdad? Que la gente disfrute un montón estando en un ambiente que nos haga crecer como personas, pues. Sí, por último, lo que quiero agregar, antes de ir a la parte tal vez de cómo afecta entonces el tema de un equipo competitivo, un programa de competition, ¿verdad? Se me olvidó lo que iba a decir. No, ibas a dejar. Se me olvidó lo que iba a agregar. Bueno, sí, no, ya me acordé. Que es importante la presencia de uno, y me refiero a la presencia de las cabezas. Y cada vez que pasa algo, por ejemplo, con el gimnasio, en donde hay que tenemos que como que ir a resolver un problema y nos damos cuenta qué es lo que ha pasado, es porque nos alejamos un poco. Es donde empezó a haber ausencia y te das cuenta cuando ya... O sea, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando suceden estas cosas muchas que no podemos dejar la presencia, y de repente te empezás a, no sé, por X o Y razón, sí, tu presencia empieza a faltar, y si es muy prolongado suceden las cosas que es por eso, o sea, por la falta de presencia. Entonces, de quien tiene la visión o de quienes tienen la visión y manejan la visión y están de acuerdo con la visión y la van a impulsar hacia el frente, es necesario tener presencia. No es suficiente dejar alguien encargado, por ejemplo, con mira, aquí vamos, entonces por favor, porque regresas y sí. ¿A dónde estábamos yendo, verdad? ¿O han habido cambios? Sí, el rol de ese líder es ir poniendo los topes de donde se puede, porque te puedes quitar un segundo y va a ir un segundo bien, y en eso se empieza a desviar y tienes que ir otra vez a recordar. Sí. Y entonces, bueno, vamos a la parte del tema competitivo, lo dejamos aquí por hoy o este episodio, y empezamos con ese. ¿Cuánto va? La famosa pregunta. 27 minutos. ¿O seguimos de largo? No, démosle otro. Pues. Va, entonces nos vemos en el episodio 26. Gracias a todos. Pongan sus preguntas en los comments, por favor, y los vamos a atender.